Hola queridos hermanos, el tema de hoy se llama El Hijo de Dios nace de la Virgen María. El día de hoy comenzaremos con el Nuevo Testamento, descubriremos el grandísimo amor que Dios nos tiene y que se manifiesta al nacer en un humilde pesebre. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, buscando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Es el cántico del Magnificat. La palabra Magnificat quiere decir glorificación. La Virgen, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel y descubre que ella, llena del Espíritu Santo, también reconoce la presencia de Jesús en su vientre, en el vientre purísimo de la Virgen. Isabel exulta de alegría y la proclama dichosa, la bendita entre las mujeres. Y también la Virgen también exulta de una alegría sobrehumana y canta este Magnificat, este cántico bellísimo que muestra también quién es para nosotros la Virgen María. Vamos a orar con este texto bíblico, San Lucas capítulo 1, versículo 46. Nos dice: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derriba a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora hemos dicho que vamos a ver el tema del Hijo de Dios nace de la Virgen María. Y antes de comenzar vamos a recordar el tema anterior. Habíamos visto cómo los profetas resumen todos los 18 profetas que existen en la Sagrada Escritura, resumen, ¿sí?, su enseñanza en 5 aspectos. El primero es donde explican su vocación, donde enseñan el culto que agrada a Dios, donde denuncian el rechazo que hacemos de Dios, donde denuncian también las injusticias, pero también anuncian una nueva alianza. El Mesías está por llegar, y cuanto más se van acercando este tiempo en que nacería el Mesías, con mayor insistencia ellos profetizan el nacimiento de Jesús. Es así que el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, lo anuncia claramente. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La Virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso es que todo el pueblo esperaba la llegada del Mesías, aunque de manera diferente. En ese tiempo estaba el grupo de los esenios. Este grupo esperaba la llegada del Mesías, porque todos los profetas lo habían anunciado, pero esperaban al Mesías como a estilo de Salomón, un rey que por su gran sabiduría iba a volver a restablecer al pueblo de Israel, o sea, lo iba a llevar a su esplendor como en tiempos de Salomón. Otros, llamados los celotas, por ejemplo, San Pedro, Judas Iscariote y otros más, Santiago, ellos eran celotas. Y este grupo religioso esperaba la llegada del Mesías, pero como si fuera un guerrillero, a estilo de David, que con el poder de su espada iba a restablecer nuevamente al pueblo de Israel, como en tiempos de David, que logró reunir las 12 tribus y que llegó a ser un reino muy potente. Había muchos otros grupos religiosos en ese tiempo. Estaban los saduceos, los judíos, en fin, y todos esperaban la llegada del Mesías. Y entonces había otro grupo que era el más reducido, los más poquitos, que se llamaban los pobres de Yahvé.
Este grupo religioso esperaba la llegada del Mesías como aquel que les iba a enseñar a amar, aquel que les iba a enseñar el camino de la felicidad, aquel que iba a enseñarles dónde estaba el verdadero sentido del amor de Dios. Y este grupo tan reducido, llamados los pobres de Yahvé, entre ellos estaba un matrimonio, Zacarías e Isabel, Joaquín y Ana y otros muchos. Joaquín y Ana no podían tener hijos porque ya eran de edad avanzada y Ana siempre había sido estéril, pero fruto de un milagro pudieron tener a una hija, y digo fruto de un milagro porque ellos ya eran súper mayores, y esta niña nació sin pecado original, sin culpa del pecado original. O sea, Dios la preservó del pecado original. ¿Qué significa esto? Miren, todos nosotros, absolutamente todos, nacimos con el pecado original. O sea, que a partir de Adán y Eva, de ahí en adelante, todos los que vamos a nacer, ya nacimos con esa mancha del pecado original, con esa inclinación al pecado, con la concupiscencia. Si yo les digo, oigan, ¿cómo está esto? A ver, fíjense cómo está. ¿Está derechita? Sí, está bien derechita. Ah, muy bien. Y si estuviera inclinada, ¿qué pasaría? Ah, pues caería. Sí, porque si está inclinado, se cae. Pero si está derechita, no se cae. Exactamente así estábamos nosotros antes del pecado original. Estábamos sin ninguna inclinación. A partir del pecado, estábamos ya inclinados, ¿sí? Y por esa inclinación al pecado caíamos. La humanidad entera estaba destinada a caer y condenarse. Pero Dios, en su misericordia infinita, envió a su Hijo para que quitara ese terrible pecado original. Así que efectivamente, si ya la inclinación al pecado la tenemos y esa no la vino a quitar, simplemente que si yo no quiero que esta Biblia caiga por esa inclinación que tiene, yo tengo que poner mi mano. Sí, yo pongo mi mano y aunque está inclinada no cae. ¿Por qué? Porque está mi mano. Pero si yo quito mi mano, obviamente que va a caer. Bien, imagínense que Jesucristo puso su mano en nuestra inclinación al pecado para que no caigamos. Por eso que todos podemos salvarnos con Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Así lo dice la Sagrada Escritura. Los profetas entonces anunciaban este nacimiento del Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y este Emmanuel, ¿sí? Ese Dios que viene a habitar entre nosotros, ese Emmanuel que viene a hacerse uno entre nosotros, es así como el Mesías va a nacer de una madre virgen para que se cumpla esa promesa que ya Isaías nos viene anunciando. El Mesías va a nacer de una madre virgen. Y la Santísima Virgen María quedó huérfana desde muy chica, nos dice una antigua tradición, y por lo tanto, como ella era descendiente del rey David, y la promesa de Dios era que de los descendientes del rey David iban a ser el Mesías, por eso es que las niñas huérfanas, descendientes del rey David, iban a crecer en el templo de Jerusalén, y las cuidaban las viudas que a la vez se habían criado en ese templo, ¿sí? Y que después habían enviudado y volvían nuevamente al templo a hacerse cargo de estas niñas. Las mujeres crecidas en el templo eran las mujeres que sabían leer. No todas las mujeres sabían leer, solo las que se crecían ahí en el templo eran las que hacían las manualidades o las costuras, los tejidos más finos, más delicados. Tenían talleres, o sea, eran las mujeres mucho más preparadas de todo el pueblo de Israel. Y así fue como la Virgen María conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento, toda la ley. Y entonces, como era descendiente del rey David, el sacerdote le buscaba un esposo, ¿sí? Para que fuera de la descendencia del rey David, para que se casara con ella. Y cuando el sacerdote le dijo, María, ¿sabes qué? Que ya te encontré un hombre que es un hombre muy justo y te vas a casar con él. Y María dijo, no me puedo casar con él
¿por qué? O sea, en ese tiempo el casarse era una obligación, o sea, era un mandamiento, tengan muchos hijos y multiplíquense. Y el decir me voy a quedar soltero, es más, no existía esa moda, o sea, no existía esa vocación. Eso era algo nunca antes visto. El hecho de que la Virgen haya dicho que ella no se iba a casar era como quedar maldita, porque recordemos que en ese tiempo para la mujer no había ningún tipo de trabajo, o sea, pero que le pagara, ¿no? Y tenía que depender absolutamente de un varón. Y el decir que va a quedarse sin casarse es como elegiste ser maldita, porque una mujer que, por ejemplo, quedaba viuda y no tenía hijos, entonces era considerada una maldición. Y por eso es que la Virgen elige ser maldición, o sea, eso es como algo que sale fuera de su tiempo. La Virgen vino a revolucionar el templo de Jerusalén, porque eso nunca se había repetido. Es más, todo el montón de niñitas que se crecían en el templo estaban esperando tener 12 años para casarse y tener muchos hijos, a ver si en una de esas ellas les tocaba ser la madre del Mesías. Y ya iban 1000 años, imagínense, del rey David al nacimiento de Jesús, son 1000 años. Y sin embargo, María es tan humilde que ella ofrece su virginidad para que pronto venga el Mesías. O sea, ella no cree, o sea, no está pensando que ella va a ser la madre del Mesías. Es tan humilde que ella considera que no es digna de ser madre del Mesías. Así que mejor se ofrece su pureza, su virginidad, para que pronto llegue el Mesías. Que nazca de cualquiera de sus compañeras o donde Dios le agrade, pero que pronto sea, porque ve que el mundo lo necesita. El mundo necesita la presencia del Mesías y por eso María se ofrece. Y en ese pensamiento estaba cuando el sacerdote llega y le dice, ya te encontré marido. No, si no me voy a casar. Yo ya le ofrecí a Dios mi virginidad. Y el sacerdote se queda petrificado y dice, pero ¿cómo te le ofreciste? Eso no es común. Y María le explica que así como no sabe cuándo comenzó a hablar, tampoco sabe decir cuándo, en qué momento le ofreció a Dios su pureza. Así que bueno, pasan 2 años y ahí es donde el sacerdote llega un día y le dice, María, ¿qué crees? Ahora sí, ya te conseguí un hombre que ya está viejo, María tampoco está tan joven, pero él también ofreció a Dios su castidad. Sí, por eso ya está viejo y no se ha casado, porque ofreció a Dios su castidad. Así que ustedes se van a casar y van a vivir como padre e hija, porque la Virgen María apenas tenía sus 14 años. Van a vivir como padre e hija sin tener relaciones como esposos, pero van a poder cumplir con el mandamiento. Y la Virgen dijo, bueno, está bien. Y bajo esas condiciones estaban, cuando de pronto le llega a la Virgen María una visita del cielo. Vamos a leer San Lucas capítulo 1, versículo 26. San Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos a escuchar con mucha atención. Nos dice, a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen y estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí dice que a los 6 meses, ¿y a los 6 meses de qué? Pues de que Isabel, su prima, también estaba esperando un hijo y ya tenía 6 meses de embarazo cuando el ángel fue y visita a la Virgen María. Miren, aquí vemos cómo la Virgen tiene 14 años, está orando para que pronto venga el Mesías y llega el ángel. No cabe duda que a veces nosotros cuando oramos para que Dios haga su voluntad, para que Dios realice un milagro por la conversión de una persona, justamente Dios nos toma la palabra y nos llama a nosotros para participar de eso que estamos pidiendo. Así que la Virgen María recibe esta visita y obviamente miren cómo se espantó la Virgen, porque de repente un ángel así tan majestuoso y el ángel la saluda de esta forma. Le dice, salve llena de gracia, salve, salve o Dios te salve, que era el saludo más respetuoso, más honorable, ¿sí? Salve era como decir, hola, salve, y Dios te salve era el saludo de más respeto. El ángel entonces llega dando confianza, ¿sí? Como diciendo hola o buenas tardes o muchas bendiciones. Era como se saludaban en ese entonces. Salve llena de gracia. ¿Qué significa esto de llena de gracia? Gracia, la gracia es la presencia de Dios en nosotros. La gracia entonces es la amistad. Dios habita y tiene esa intimidad con la persona. Y dice que la Virgen María es la llena. Nadie como ella, o sea, ella es la que rebosa de las gracias de Dios, de la presencia de Dios. María es la que tiene la mística presencia de Dios en su vida. Y por eso el ángel la saluda de esa forma, aunque ella se espanta. Y el ángel la tranquiliza, no temas María, porque tú gozas del favor de Dios. La Virgen Santísima es la favorecida por Dios. Y le empieza a contar todo el plan. Mira, concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, será grande, será hijo del Altísimo. David, su antepasado, le va a dar el trono. O sea, es el Mesías, ese que habían anunciado los profetas con tanta anticipación. María, es el Mesías, van a ser de ti. Y miren que María, a pesar de que está espantadita, tiene 14 años, va a ser el Mesías y es o sea, es como... lo más grande, María, lo que está rezando, lo que tanto habías esperado. Y María dice, ¿cómo podrá ser esto? No se está negando, ojo, pero dice, ¿cómo podrá ser esto? Porque yo soy virgen. O sea, aún del ángel Gabriel, la Santísima Virgen defendió su virginidad porque ya no le pertenecía, la había entregado a Dios. ¿Sí? Y por eso, aunque está espantada, aunque será el Hijo del Altísimo, aunque es el Mesías esperado, el que anunciaron los profetas, sí, pero yo soy virgen. Y cuando el ángel le dice que no va a haber intervención de varón, porque le está explicando que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el niño que va a nacer de ti es santo e hijo del Altísimo. O sea, es el Mesías. Y María entonces, cuando se da cuenta que su virginidad no va a ser tocada, entonces ella dice, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. El sí de la Santísima Virgen nos trajo al Salvador. Veamos San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 49. Escuchamos. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?
pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído, que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí Isabel dice que reconoció la presencia de Jesús en el vientre purísimo de la Virgen María. Y uno puede decir, ¿por qué Isabel lo reconoció? Si la Virgen dice que sin más demora se fue a los cerros de Judá. O sea que, ¿cuánto podría ser? Miren, era un mes de camino. O sea, si nosotros tuviéramos un mapa, podríamos darnos cuenta cómo Nazaret está hasta aquí, o sea, súper lejos, y un mes de camino llegas a los cerros de Judá, donde vivía su parienta Isabel. Y en ese tiempo no crean que eran las comodidades de ahora, ¿no? No era de tomar tu bus y ya llegaste. No, era caminar. Si bien te fue un burrito para que te lleve las cosas, pero ni nada más. Y la Virgen no tiene miedo a un largo viaje. Ella no dijo, bueno, pues como yo ya soy la madre de Dios, ahora se me antoja una nieve de limón. No, ella no salió con los antojos. Ella, más que pensar en sí misma, piensa en la necesidad que tiene su parienta. Y dice que se va a toda prisa. Una persona realmente, cuando tiene a Dios en su vida, es la que se pone en marcha, ¿sí? A toda prisa hacia los cerros de Judá para ir a ayudar a su prima que está en una situación muy difícil, ya que siendo muy anciana y está en el 6º mes del embarazo. La Virgen sabe que es muy lejos, que es un mes completo de camino, y sin embargo la Virgen sale a su encuentro y va rápido, o sea, no va con sus calmas. Cuando una persona realmente quiere servir, tiene que ir deprisa, tiene que apurarse, porque de lo contrario pues no va a ayudar a nadie. O sea, una persona lenta, pesada, la piensa 1 y 20 veces para poder servir, pues esa persona se le va a ir la vida. Se le pasa la vida sin vivirla por su lentitud. Por eso, miren, tenemos que aprender nosotros a ser hombres y mujeres decididos. Si vas a hacer el bien, hazlo rápido. Incluso imagínense, Jesús le va a decir a Judas Iscariote, lo que tengas que hacer, hazlo ya. O sea, Jesús en toda la Sagrada Escritura nos va a enseñar que tenemos que ser hombres de decisión. Y aquí entonces, queridos hermanos, vemos cómo la Virgen se va sin más demora para servir, para ayudar a su prima Isabel. Isabel entonces dice aquí claramente que se llenó del Espíritu Santo, y porque estaba llena del Espíritu Santo, por eso pudo exclamar en alta voz. ¿Qué significa cuando en la Biblia dicen alta voz? Significa que ese mensaje es necesario que todo el mundo lo sepa, que todos debemos anunciarlo, que María es la bendita entre todas las mujeres, o sea que es la única, ¿sí? La elegida, la predestinada, la preparada para ser la madre del Mesías. Y por eso ella, y Santa Isabel, es la primera que llama a la Virgen María la madre del Edonai. Porque de hecho Isabel dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre del Edonai? En una traducción correcta, o más bien dicho desde el hebreo, diría así, ¿cómo es posible que venga a mí la madre del Edonai? O sea, la madre del Señor de los señores, del Dios de los dioses, la madre de Dios. Y miren cómo también, o sea, Juan Bautista fue el primero, porque aquí dice claramente que Juan fue el que empezó a saltar de alegría, ¿sí? Él fue el primero que se llenó del Espíritu Santo, y después la madre. Claro que Juan era el inocente, era el enviado, ¿sí? Era el que iba a preparar el camino, y por eso fue el primero que se llenó de ese Espíritu Santo. Pero también Isabel, y reconoció la grandeza de la Virgen María, y que tenía oculta la presencia de Jesús en su vientre.
Qué hermoso, hermanos, de verdad. O sea, cómo el Espíritu Santo hace que Isabel reconozca la grandeza de la Virgen y la presencia de Jesús en el vientre purísimo de María. Si muchos critican a la Virgen, si muchos dicen que es como cualquier mujer, si muchos incluso ofenden a la Santísima Virgen, es porque falta Espíritu Santo. Les falta Espíritu Santo y por eso la ofenden. Miren, hermanos, cómo aquí encontramos una verdad tan profunda. Una persona que se deja inundar por la gracia del Espíritu Santo será una persona que reconozca la grandeza de la Virgen María y que también reconozca la presencia de Dios en todas partes, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Bien, dice en el versículo 56, María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. El número 3 en la Biblia significa el tiempo necesario. Así que la Virgen se quedó el tiempo que fue necesario ayudando a Isabel. Pero saquemos cuentas, porque miren, hemos dicho que de Nazaret hasta los cerros de Judá era 1 mes de camino, ¿sí? Y la Virgen cuando queda embarazada del niño Jesús, ¿sí? Por obra del Espíritu Santo, se fue sin más demora. Bueno, supongamos que lleva 1 mes de embarazo cuando llega con Isabel. Y 3 meses se quedó con ella, ¿sí? Ya llevan 4 meses de embarazo. Y 1 mes de regreso, o sea que cuando la Virgen regresó a Nazaret y que José la vio, ya llevaba sus 5 meses de embarazo. A los 5 meses ya se nota el embarazo, o sea, ya no lo puedes ocultar. La Virgen obviamente no para nada quería ocultarlo, pero ella no le dijo nada a José. La Virgen era tan llena de pudor, ¿sí?, que obviamente ella no le dijo nada, no dijo estoy embarazada, no, o sea, ella dejó que, ella dijo, si a mí me habló un ángel, que también le hable un ángel a José. Y José incluso, fíjense, pensó en despedirla en secreto, porque él dijo, bueno, si María ya no cumplió su promesa de virginidad, yo sí voy a cumplir mi promesa de castidad, así que yo la dejo en secreto porque la podían apedrear. O sea, ciertamente a las mujeres que salían embarazadas, y María ya estaba comprometida para casarse con José, así que a ella la podían matar a pedradas porque no tenía esposo, podríamos decirle así. O sea, José ya estaba comprometido con ella, sí, pero todavía no vivían juntos. Así que, ¿y de dónde es esa criatura? Y la podían matar a pedradas. Y José era el que tenía que lanzar la primera piedra y acusarla. Por eso ella dijo, no, él dijo, yo no la voy a acusar, me voy en secreto para que piensen que fui yo, que ya no quise cumplir con mi responsabilidad, que piensen lo que quieran, pero no la van a matar. Y él pensaba en eso cuando un ángel también se le presenta a José, nos dice el Evangelio de San Mateo, y le dice, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como esposa, porque el hijo que está esperando es del Espíritu Santo. Y ahí, a partir de ese momento, José va a cuidar de la Virgen sabiendo que su hijo es el Mesías. Y él se transforma, José, en el padre adoptivo de Jesús. O sea, es el padre de corazón. Él no lo engendró el Espíritu Santo, pero José lo va a cuidar, lo va a educar, le va a enseñar su mismo trabajo, en fin, o sea, lo va a sostener, a mantener, y José entonces, por eso es el modelo de todo padre. Bien, pasaron entonces los 6 meses y por fin, los 9 meses, y Jesús ya va a nacer en Belén. Miren, y surge un decreto, el emperador manda que todos los que sean de tal región vayan a censarse a ese lugar, ¿sí?, a su lugar de origen. Y como la Virgen María y San José eran descendientes del rey David, y David era de Belén de Judá, allá tenían que ir a censarse porque ellos eran descendientes de ahí, así que tenían que ir a tomar censo en Belén. Y justo le llega a la Virgen el momento del parto. Vamos a leer. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret
de la región de Galilea y se fue a Belén en Judá, donde había nacido el rey David. Porque José era descendiente de David, fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, ni siquiera nos podemos imaginar todo lo que la Virgen María preparó para el nacimiento de Jesús. Ella cuánta cosa no habrá hecho, no sé, un montón de cosas. Si cualquier mamá, hace un montón de preparativos para el nacimiento del hijo. Imagínense la Santísima Virgen, todo lo que ella preparó. José era carpintero, sin duda que le preparó una cuna, tapó todos los huecos de la casa para que todo estuviera calentito. En Palestina, en el mes de diciembre, es un frío tan terrible que quema en los huesos, o sea, es un frío de verdad espantoso. José, sabiendo que iban a nacer en el invierno, pues adaptó la casa, todo para que saliera muy bien. Pero resulta que surge este censo. Y ellos son responsables y cumplen también con lo social, sí, con lo que el emperador dicta, y van a tomar censo. Y es justo ahí cuando a María, dice, le llegó el momento de dar a luz. José tenía plata, porque él era carpintero, o sea, y decir carpintero era como la clase media, porque tenía un oficio. Y entonces José quiso pagar una posada, pero ya no había lugar, todo estaba lleno, porque Belén era muy chiquito y había mucha gente descendiente del rey David. Así que por eso se llenó el lugar. Y de tal manera, hermanos, que la Virgen María tocó las puertas de las casas. Dejen que nazca aquí mi hijo. No, aquí no hay lugar, no. Y no creen que tocaron dos puertas. Primero se fueron a la casa de los ricos, donde las casas son grandes, y pedían un lugar, y en esas casas de los ricos dijeron, no, lárguese a ver a dónde nace, aquí no hay lugar. Y después dijeron, bueno, vamos a la casa de los pobres muchas veces son más generosos, más compartidos, y en la casa de los pobres le dijeron, aquí no hay lugar, váyase a ver a dónde nace. Y lo que encontraron fue un establo. Jesús, hermanos, quiso nacer en el mes del invierno, precisamente para decirnos que así muchas veces va a encontrar nuestros corazones, fríos, indiferentes, en donde lo rechazamos constantemente, lo cambiamos por cosas insignificantes, sin importancia. También para decirnos, hermanos, que para Él muchas veces no hay lugar, ¿sí? Él tiene que nacer entre los animales porque en el corazón de los hombres no encontró lugar. Y así como hace 2000 años, la Virgen María tocaba tantas puertas, no creo que tocó dos puertas, tocó muchas puertas. Dejen que nazca mi hijo. Y sin embargo, en todas esas puertas dijeron, no hay lugar. ¿Ustedes creen, hermanos, que en las casas grandes de los ricos o en las casas pequeñas de los pobres definitivamente no había un lugar para que naciera el niño Jesús? Sí había lugar. Lo que faltaba era voluntad, disposición. A ver qué mueble saco, a ver cómo amontono aquí las cosas, subimos esto, acomodamos, pero vamos a hacerle un lugar. Pero lo que no tenían era disposición. Y por eso Jesús nació en un establo. Hay gente que llega a decir, es que yo no tengo tiempo para Dios. No, es que la misa online, ay no, qué flojera, mejor miro otra cosa. Ay, mira, es que sí andaba buscando la misa online, pero de pronto encontré esta programación y está más divertida, así que me quedé ahí. Rechazaste a Dios. Y miren cómo hace 2000 años también en Jerusalén no encontró lugar, en Belén no encontró lugar. Y así encuentra Jesús muchas veces nuestra vida, llena de todo y vacía de Dios, en donde para Él no hay ni siquiera un rincón. Y nació entonces en un establo. La Virgen, dice, lo envolvió en pañales,
la Virgen inmediatamente se quitó su velo, lo envolvió, lo acostó en la paja, que la paja es calentita, y ahí lo mantuvo. Y miren, hermanos, cómo realmente dice que la Virgen le da todo su amor, le da todo lo que ella puede dar. Y aunque Jesús llora por el gran frío que hay, ¿sí? Y aunque José prendió ahí una lumbre y quería cubrirle, sin embargo, era terrible el frío. Hermanos, ojalá que nosotros podamos ofrecerle a Jesucristo la paja de nuestro amor. Ojalá que también nosotros podamos darle ese amor que Él quiere encontrar en el mundo. Vamos a leer ahora San Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraron de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores por su parte regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se lo habían dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, se sabe que es invierno porque en Palestina, donde nació Jesús, esa región, en invierno hace tanto frío que los pastores se reúnen en colectividades para llevar las ovejas siempre un poco más hacia los cerros y van subiendo. Entonces, para encontrar aunque sea el pasto seco, porque con el hielo se quema todo el pasto, pero queda ese pasto seco que de eso se pueden alimentar las ovejas. Y como hace tanto frío, por eso es que se reúnen en grupos, o sea, en estas colectividades de pastores y van cada vez más arriba buscando pastos secos. Y estos pastores entonces dice que se van turnando para cuidar el rebaño. Los pastores, ¿quiénes son los pastores? Miren, es la gente más despreciada, más rechazada. Ellos no pueden pagar el diezmo porque lo único que tienen son sus ovejas y en invierno no pueden quitarle la lana porque morirían de frío y por lo tanto no tienen manera de cómo pagar el diezmo. Como están a la distancia, no pueden bajar a las sinagogas, no pueden tener acceso a aseo personal, así que huelen a oveja, huelen mal, no tienen dinero para el diezmo y por lo tanto no se les permite la entrada en las sinagogas. Por eso digo que son las personas más relegadas, más separadas, más despreciadas, más humildes en una sola palabra. Y justamente a esta gente despreciada son a ellos a los que un ángel les anuncia el nacimiento de Jesús. Ahí tenemos cómo en realidad Dios enaltece a los humildes, lo que hemos rezado al principio. Y miren cómo, hermanos, es importante que ellos, esta gente humilde, sencilla, ¿sí?, acepta el mensaje. Y dice que cuando el ángel le anuncia que ha nacido en un establo, el Mesías, el anunciado por los profetas, el esperado por todos los tiempos, estos pastores no dudan, ¿sí? Así que van a adorarle.
y le llevan, aunque sea lo humilde que tienen desde su pobreza, ellos saben compartir, ellos saben ofrecer a Dios sus dones y les da confianza el que nació en un establo. A lo mejor si les hubiese dicho nació en aquel palacio más importante, no van los pastores, van a decir no nos van a dejar entrar. Pero cuando escuchan que dice nació en un establo, ellos toman valor, ellos toman confianza y van a adorarlo. Es por eso, hermanos, que Jesús quiso nacer entre los humildes, entre los sencillos, en la pobreza total, para que nadie tuviera miedo de acercarse a Él, para que todos tuviéramos acceso, tanto ricos como pobres, tuviéramos acceso a Dios, a Jesús. Y estos dice que también van deprisa, como que la nota característica del que tiene a Dios en su vida es la prontitud. Tan es así que dice que se fueron sin más demora, se fueron corriendo, ¿sí? Quieren ir a adorar al niño Dios que ha nacido en el establo, llevándole entonces sus ofrendas. Estos pastores entonces también tienen la gracia, la riqueza de ver un montón de ángeles que glorifican a Dios. Nos dice aquí, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Y dice cómo estos pastores, cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos a Belén. Y dice también que el día en que ellos pudieron contemplar la presencia de Jesús, que nació en pesebre, para ellos eso se les quedó súper grabado en el corazón. Y será lo que los sostenga, lo que los anime toda su vida. Porque ellos, desde su pobreza, supieron adorar a Dios que había nacido en pesebre y reconocieron su grandeza. A pesar que lo vieron en un establo y sin embargo supieron que ese niñito que había nacido era el verdadero Mesías. Su fe era grande. También nos dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y porque María es la mujer atenta, es la mujer disponible, es la mujer que medita y que guarda cada acontecimiento en su corazón porque lo transforma en oración. Bien, miren, después, a los 40 días de que Jesús nació, fue presentado en el templo. Y ahí nos dice que encontró a un anciano y a una profetisa, el anciano Simeón y a una profetisa llamada Ana. Y este anciano Simeón dice que ya estaba súper viejo, pero no se moría porque esperaba el cumplimiento de una promesa. Dios le había dicho que él no se iba a morir hasta no ver el Mesías. No cabe duda que cuando una persona tiene la luz del Espíritu Santo, sabe reconocer la presencia de Dios, como lo hizo Isabel y ahora Simeón, que María no es que llevara un letrero o pancartas, es el Mesías, por favor inclínense, no, o sea, es este hombre santo que sabe inclinarse ante la presencia de Dios, lo reconoce y dice, Señor, ahora ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, o sea, mi vida ya no tiene otra aspiración, ha llegado a su plenitud, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has anunciado. Por eso, miren, hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, pero sin conocer a Dios, nuestra vida no tiene sentido. Hemos sido creados por Dios para vivir con Él, en Él, de Él. Y si no es así, la vida no tiene sentido. La vida va dando tumbos, siempre caemos en los mismos errores, siempre llevaremos esa amargura en el corazón, como si nada nos llenara. No sabemos perdonar, no sabemos disfrutar de lo que tenemos, porque no gozamos de la presencia de Dios. Vivimos en una tiniebla que no nos permite ni siquiera disfrutar de la vida que Dios nos regala, porque no lo tenemos a Él. Por eso ese anciano, aunque ya estaba súper viejo, pero tenía la esperanza y pudo decir hasta el final, ahora Señor, ya no espero más de la vida. Ahora cuando tú quieras puedes llevarme, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Ven, hermanos, qué importante es que nuestra vida esté con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada en el cielo, sabiendo que en algún momento también nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida, de todo lo que hemos hecho a lo largo de esta vida que Dios nos ha regalado, hermanos. ¿Y qué tanto esperamos el cielo? ¿Qué tanto deseamos en algún momento llegar a la presencia de Dios, como lo esperaba este hombre?
que tuvo tanta fe para saber esperar el momento de Dios. No quiso adelantarse. Cuando Dios diga, sé que yo voy a ver al Mesías y no voy a morir hasta que no lo pueda contemplar. Y lo vio, lo contempló, gozó de la presencia del niño Jesús. La luz del Espíritu Santo le indicó que ese era el niño, que ese era el Dios con nosotros, o sea, el Emmanuel. Y también la profetisa, ¿no? Que sabe reconocer que ese niñito es Dios, porque estaban llenos del Espíritu. Y también Simeón le profetiza a la Virgen: una espada de dolor atravesará tu corazón. La Virgen María en ese minuto trae al bebé, al niño Jesús en los brazos, trae el cielo en los brazos, y se le olvidó a la Virgen lo que aquel Simeón le dijo. Lo va a recordar un Viernes Santo. Ahí no sintió una espada de dolor como le dijo aquel anciano. Sintió 7 espadas del más terrible dolor que puede experimentar una madre al ver morir a su hijo. Y de esa manera. Así que después entonces Jesús creció, y como sucedió que unos sabios, ¿verdad?, vinieron desde Oriente. Miren, vamos a ver el texto sagrado. San Mateo, capítulo 2, del 1 al 12. San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Escuchamos. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho, y luego entraron en la casa y vieron al niño con su madre, y con María su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, Belén, Belén está súper lejos, y estos sabios venían desde Oriente. Es 1.5 años de viaje, ¿sí? Tomando en cuenta que el transporte era el camello, se supone que era el camello porque es el animal que tarda más tiempo sin tomar agua, y puede llevar más carga, en fin. Estos hombres iban 1.5 años, ¿sí?, montados en un camello, cruzando desiertos, pasando las estaciones del año, el frío, el calor insoportable, los vientos, el desierto, los bosques, los ríos, en fin, todo tipo de peligros. 1.5 años, Nadie, yo creo, de nosotros hemos hecho una peregrinación de 1.5 años. A lo mucho una semana. Hay gente que camina una semana para ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Pero de ahí, imagínense estos hombres 1.5 años con la única finalidad de ir a adorar al niño Dios que había nacido en Belén. ¿Y qué los guiaba? Ellos
se dejaron guiar por una estrella. Ellos vieron que nació una estrella, porque ¿quién era un sabio en ese tiempo? El que tenía como 10 carreras actuales. O sea, junta 10 carreras de las de hoy, y ese era un sabio. Este sabio sabía de medicina, de arquitectura, de astrología, de herbolaria, en fin, 10 cosas, ¿sí? Y estos hombres eran obviamente muy ricos, muy pudientes, y que obviamente eran hijos de sabios, ¿sí? Y que por eso se podían dedicar a puro estudiar, no trabajaban, o sea, era puro estudio. Y estos hombres de muy buena posición, sin embargo, también estudiaban la Biblia, y ahí los profetas anunciaban el nacimiento de un rey, de un Dios con nosotros, como todos los profetas lo anunciaron, hemos dicho. Y por eso estos, al leer la Biblia y descubrir, y también al ser ellos astrólogos, ven que ha nacido la estrella y que coincide con las profecías de que estaba por nacer. Por algo son sabios, porque son hombres que saben elegir, que saben decidir, que saben dónde está lo verdaderamente valioso, y no les importa caminar, por lo menos, año y medio, por todos los peligros, por todos los sacrificios que ellos pasaron, pero ellos sabían que valía la pena, porque iban a adorar al Dios que había nacido en Belén. Y estos sabios nos enseñan el secreto más grande de nuestra fe, porque ellos saben que aunque es un niñito que come, que es tan común, que es tan normal como los demás niños, y sin embargo ellos saben que este niñito es un rey, pero no como los reyes del mundo, no, este viene a reinar precisamente en todo el orbe, en todo el universo, es el rey del universo, y por eso le ofrecen el oro. También saben que ese niñito es Dios, es el Emanuel, el que viene a ser el Dios entre nosotros, y por eso le ofrecen incienso, ya que el incienso era quemado únicamente a los dioses. Estos sabios saben que también este niñito es verdadero hombre, y le ofrecen la mirra. Miren, la mirra en ese tiempo era usado para embalsamar los cuerpos, y es tan extraño, o sea, estos sabios saben que ese niñito es el Salvador, y que ese niñito debe morir para salvar a la humanidad, y por eso le ofrecen la mirra, ¿sí? Para que lo puedan embalsamar. La mirra era únicamente usada para embalsamar a los cuerpos, y saben que el Salvador debe morir, porque así también lo tenían anunciado los profetas. Qué maravilla de verdad de estos sabios, que movidos por su fe, porque ¿qué los guiaba? Una estrella, y que de pronto hasta se les escondía. Después la volvían a encontrar. ¡Qué alegría más grande! Otra vez ya vieron la estrella, pero no perdieron la esperanza de encontrar a su Mesías. Hermanos, ojalá que también nosotros seamos como estos sabios y nunca perdamos la esperanza de llegar a ver a Dios. Estos sabios también tuvieron muchas dificultades, al punto que van a preguntarle al rey Herodes dónde podía haber nacido el Mesías. Hacía año y medio que vamos siguiendo esta estrella, no lo hemos encontrado. Y miren cómo estos hombres no se dan por vencidos a pesar de las dificultades, de los problemas, de que no saben qué decidir, por dónde ir. Sin embargo, siguen perseverando. Y otra vez ven la estrella. Hermanos, saber esperar y saber vencer las dificultades, seguir luchando aunque nos cueste, aunque sintamos que ya no sabemos qué camino elegir, y sin embargo seguir adelante. Miren cómo estos sabios, incluso después de haber adorado al niño Jesús, sí dice que esa era su finalidad, ir a adorar al niño Dios que nace. Hermanos, qué triste de verdad, porque muchas veces nosotros podemos ir a una iglesia, ir a buscar a Jesús que está en el sagrario, y no tenemos que caminar más que algunas cuadras, y sin embargo no lo hacemos. No lo hacemos por pereza, porque dirá, porque no consideras que es importante. Estos hombres eran sabios. Tan es así que viajaron año y medio para ir a adorarlo. Tú no tienes que caminar año y medio, solamente caminar unas cuantas cuadras, y a veces no lo hacemos porque nos falta esa sabiduría. Y aquí entonces estos hombres, miren cómo pudieron postrarse ante Jesús, adorarlo, ofrecerle sus regalos y regresar. Pero ese encuentro con el Mesías
quedó grabado para toda la vida. Incluso lo recordarán y este encuentro será el que les dé verdadero sentido a toda su vida. En cambio hay otro hombre que es necio, ¿verdad? Tiene cerrada la inteligencia porque está cerrado a Dios. Y tan es así que cuando ve que los sabios ya no volvieron por ese camino, porque estos sabios, miren, dice que se les avisó en sueños. A estos hombres no necesita Dios mandarle ni un ángel, ni un signo, ni una señal portentosa. Simplemente se los avisó en sueños. No vuelvan donde Herodes. Porque Dios también a las personas que son sensibles, ¿sí?, les habla por sueños. Y estos hombres ya no vuelven por ahí. A lo mejor ya podían elegir el camino más corto yendo por Herodes. No, dieron la vuelta para que así hicieran caso al sueño donde Dios les avisaba, porque Herodes quería matar al niño. Y dice que efectivamente Herodes, lleno de envidia, donde cree que su reino corre peligro, que Jesucristo le va a quitar su reino, manda matar en Belén a todos los niños menores de 2 años. Qué sufrimiento tan grande, hermanos. Ni podemos imaginar todo lo que la Santísima Virgen tuvo que sufrir ante el dolor de tantas madres que morían. Dice que incluso había mujeres que estaban dándole el pecho al bebé y ahí les enterraban una espada. Que incluso había mujeres con su pecho tajado por la espada cuando habían matado a sus hijos. Y como no solamente mataron a los de 2 años, ellos le llaman en Belén la matanza, mataron de todas las edades, incluso a los papás, porque los papás de los bebés no se iban a quedar ahí tranquilos, sin hacer nada, no. Ellos también trataron de defender a sus hijos y por eso también los mataron. Fue un derramamiento tan grande de sangre, la Virgen ahí también sufrió muchísimo. Pero ahí vemos a la Santísima Virgen acompañando. Si bien estos sabios le llevaban a Jesús el oro, la mirra, el incienso, ¿quién lo recibió? Ni modo que el bebé no podía recibirlo, lo recibió la madre. Y con esto nos queda bien claro que todo lo que nosotros le damos a Jesús, lo recibe la madre. Y lo que le damos a la madre, lo recibe Jesús. Miren, vamos a ver ahora cómo este niñito fue creciendo en edad, en sabiduría, y a la edad de 12 años se les consideraba ya mayores de edad. Y como eran mayores de edad, ellos tenían que ir al templo de Jerusalén y por primera vez ofrecer sus sacrificios. Pero para ser hijo de la ley, ¿sí?, tenía que pasar un examen. Y ese examen lo hacían los maestros de la ley. Así que Jesús a los 12 años tiene que ir al templo de Jerusalén para ofrecer ya sus propios sacrificios y para que le apliquen este examen y ver si ya es hijo de la ley. Escuchemos con mucha atención del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó: «¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Entonces volvieron con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús crecía, Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En primer lugar, hermanos, vemos que Jesús tiene un alma misionera. Por eso es que cuando va a Jerusalén y encuentra que el culto a Dios ha sido distorsionado, eso no es lo que Dios quiere, que se han quedado simplemente en el sacrificio, en lo exterior, pero que no van al interior, que no buscan un cambio de vida, que temen a Dios pero no lo aman, o más bien dicho, le tienen miedo a Dios, no temor, sino le tienen miedo a Dios, pero no hay un verdadero amor, que simplemente se conforman con el exterior, pero que esa enseñanza que Dios les ha dejado no llega a su interior. Y por eso Jesús se queda en el templo y dice que se queda predicando la palabra, al punto que le pareció lógico que él debía estar en la casa de su padre. Para volver, sí, tanto para ir a Jerusalén como para regresar a su lugar de origen, la gente hacía caravanas, una caravana de hombres, una caravana de mujeres. Y los niños a la edad de Jesús podían ir en la caravana que quisieran. Jesús entonces se ha quedado en Jerusalén y los papás no se han dado cuenta. Creen que está en las caravanas, ya sea con las mujeres o con los hombres. Y como por la noche se reunían para compartir los alimentos, ahí es donde la Virgen y San José se dan cuenta que no está el niño. ¿Y qué es lo que hacen? Si han caminado toda la noche o todo el día, ya es de noche, tienen hambre, están súper cansados y ahora lo único que quieren es a lo mejor dormir, ¿no? Y sin embargo, cuando saben que Jesús no está con ellos, lo que hacen es que regresan. El amor, hermanos, nos quita el cansancio. Cuando nosotros tenemos amor en el corazón, no encontramos pretextos buenos, no los buscamos, más bien dicho. Sabemos que hay que regresar y regresamos. Todo sería válido, ¿no? Decir, bueno, pues ahora en este minuto vamos a descansar, ya mañana será otro día, iremos a buscar a Jesús, sin duda debe estar por ahí. No, primero lo buscan entre las caravanas y no está. Y regresan a Jerusalén. El amor hace eso, hermanos, regresar. Yo me pregunto a veces, imagínate que hace un montón de frío porque es invierno y cae lluvia y te das cuenta cuando llegas a tu casa que en el comercio donde fuiste a comprar olvidaste el celular, pero ya caminaste 10 cuadras. ¿Qué haces? Caminaste ya bastante y hace mucho frío y está lloviendo. ¿Qué haces si te das cuenta que ahí olvidaste el celular? Sin duda que vuelves. Y si la misma situación, fuiste a una iglesia a buscar a un sacerdote, no estaba, y cuando llegas a tu casa te dicen, sí, avisaron que ya llegó, ¿volverías? Si hace frío, si está lloviendo, si no sé cuánta cosa, o ya no volverías. Ahí nos podemos dar cuenta cómo a veces por lo material sí estamos dispuestos a regresar, sí estamos dispuestos a pasar lo que sea, y a veces por Dios ponemos 1000 pretextos. No, ya fui otro día, no, sí, ya fui, ¿para qué dicen que iba a estar abierto si está cerrado? En fin, o sea, lo que es cuando en cuestión de amor de Dios, yo creo que ahí no tan fácil volvemos. La Virgen sí. La Virgen volvió porque amaba, porque tenía el corazón lleno del amor de Dios y por eso no le importa. Dice que lo buscó durante 3 días. Recordemos que el número 3 significa el tiempo que fue necesario. Significa que la Virgen no lo buscó hasta que se cansó. Obviamente que ella estaba súper cansada, pero sin embargo el amor le da fuerzas. Estaba ya sin fuerzas humanas, pero el amor nos da siempre una fuerza sobrenatural. Cuando una persona dice, no, yo ya no puedo más, yo ya no doy más, pero cuando se trata de amor, ahí se saca fuerzas. De hecho, dicen los psicólogos que el amor es una fuerza tan sorprendente. Dicen que cuando una mujer ve a su hijo en peligro, es capaz hasta de levantar un auto. Y eso que las mujeres pues no tenemos fuerza, la mujer decimos que es el sexo débil, pero sin embargo, si su hijo está en peligro y es necesario levantar ese auto, esa mujer lo levanta. ¿De dónde saca la fuerza? Del amor. La Virgen, ¿de dónde sacó 3 días y 3 noches sin parar para buscar a su hijo? Sacó la fuerza del amor. Y miren, hermanos, por eso Dios nos invita a que aprendamos a amar.
a que nos ejercitemos en esta gran virtud que nos deja felices, que nos hace plenos, que nos deja realizados. Miren cómo la Virgen con San José también nos indican dónde vamos a encontrar a Jesús. Ellos no lo encontraron jugando fútbol, no lo encontraron en las máquinas de Nintendo o en la Play, no, lo encontraron precisamente en el templo, escuchando y predicando la palabra de Dios. Si queremos realmente encontrar a Jesús, ya sabemos dónde encontrarlo. La Virgen y San José ya nos indican el lugar donde encontrar a Jesús, en el templo. ¿Qué está haciendo? Escuchando y predicando la palabra. Es ahí donde vamos a tener un verdadero encuentro con Dios, hermanos. Escuchando la palabra, pero también compartiéndola con los demás. Estos sumos sacerdotes se quedan admirados de que un niño tan pequeño y tenga tanta sabiduría. La verdadera sabiduría, hermanos, es la que va iluminada con el Espíritu Santo. Esa es la verdadera sabiduría, una que lleva la presencia de Dios en cada palabra, ¿sí? Y por eso es que Jesús sorprende a los maestros de la ley. Tiene 12 años, pero habla mejor que incluso un maestro de la ley, porque tiene la sabiduría divina, porque Él es Dios. Y si nosotros tenemos a Dios en el corazón, también vamos a hablar sabiamente. Y yo creo que nos ha tocado ver, ¿no? Personas tan sencillas del campo, pero con una tremenda sabiduría, porque tienen a Dios en su vida, porque tienen la luz que da la presencia de Dios, porque saben aconsejar, ¿sí? Saben decidir conforme la luz que da Dios, ya que lo tienen en el corazón. Y dice el texto sagrado que el niño Jesús volvió con sus padres y siguió creciendo en estatura, en edad y sobre todo en gracia de Dios. Hermanos, qué importante es que también nuestros niños crezcan en estos aspectos, en sabiduría, que crezcan en el conocimiento de Dios, en el amor a Dios, que los niños crezcan no solamente en altura, en edad, sino que sobre todo crezcan en el amor de Dios y del prójimo. Pero ello no va a ser solo. Los niños son como una planta que si tú no la riegas se seca, ¿sí? Los niños tienes que enseñarles con el ejemplo, pero también con las palabras. Tienes que mostrarles por qué es importante ir a misa. Hay muchos niños que me dicen, hermana, pero mi papá no va a misa. Sí me dice que yo vaya a misa, pero él no va a misa. Tarde que temprano ese niño ya no va a ir a misa. Hay muchos que me dicen, hermana, pero mi papá no reza. Y son chicos, son niños. Y tienen razón. O sea, a lo mejor el papá los podrá obligar hasta los 10 años si le gusta. Pero ya o hasta los 12 años lo podrá obligar a rezar y a ir a misa. Pero si no ve el ejemplo en él, a los 13 ya no lo va a poder obligar. Es así, hermanos. Qué importante de verdad es formar a nuestra infancia. Miren, algo que se me quedó muy grabado del libro de Santa Faustina, del diario de Santa Faustina tan hermoso que me regalaron. Decía que ella de pronto vio a un montón de niños entre 5 y 11 años de edad. Y este montón de niños le decía a Santa Faustina, ayúdanos, ayúdanos, sálvanos. Y después desaparecieron todos esos niños. Y Jesús de la Misericordia se le presentó a Santa Faustina y le dijo, Faustina, esos niños hacen sufrir tanto mi corazón. Yo espero pureza de ellos y recibo pecado. Ayúdalos, o su alma se perderá. A veces creemos que los niños de 5 años no tienen pecados, que ellos no ofenden a Dios. Y sin embargo, dice Jesús de la Misericordia, lo lastiman tanto. Tenemos que luchar tanto por nuestra infancia para que aprendan el amor de Dios, el temor de Dios, la verdadera sabiduría, que aprendan el respeto y el valor que tiene la vida y que una vida sin el amor de Dios es una vida sin sentido. Si eso no lo aprenden en la infancia, nunca más lo van a aprender. Hermanos, nada es imposible para Dios, pero qué mejor de verdad que lo aprendan desde niños y que desde su tierna edad aprendan a amar a Dios. Bien, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes este tema y les esperamos en el siguiente curso bíblico. Hasta la próxima.